Pues mira que sí es muy interesante ahorita cómo se está manejando este tema en redes sociales principalmente, que es el mundo digital en el que vivimos actualmente. Eh, sí, se habla de inteligencia emocional, se habla de la IA, de la inteligencia artificial, y también tendríamos que hablar de la inteligencia intelectual. Nada más como para distinguirlo y a lo mejor hacer un poquito de retroalimentación. Cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia intelectual, pues nos referimos a los conocimientos, a las capacidades, al aprendizaje que vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ese conocimiento podríamos como diferenciarlo en el sentido de, a lo mejor como es un aprendizaje académico, es el aprender a resolver cómo se barre, cómo se cambia un foco, cómo se escribe, cómo entender esa parte lógica que tenemos los seres humanos, pero desde ese conocimiento. A eso le llamaríamos inteligencia intelectual. La inteligencia emocional, a diferencia de esta, pues es la capacidad del ser humano de gestionar, de entender, de comprender sus propias emociones, su propio estado psicológico y también lograr comprender la parte emocional de la otra persona, del otro ser humano, para que entonces podamos relacionarnos interpersonalmente con los demás, o que esas relaciones sean relaciones sanas, porque van a estar guiadas a través de esa inteligencia. Hay quienes dicen, y yo creo que en lo personal coincido mucho, que por ejemplo la inteligencia intelectual, lo que es el conocimiento, ese en automático lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, vamos aprendiendo. Claro, hay quien quiere ir aprendiendo un poquito más lento, hay quien se le facilita aprender más rápido, pero ese yo creo que en automático todos los seres humanos de alguna manera tienen y tenemos la capacidad de ir adquiriendo el conocimiento. La inteligencia emocional, es así, no es que nos la impartan como una materia en la escuela, ¿no? Eso es más como de la vida misma, ¿no? Del cómo desde pequeños, que lo hemos hablado bastante, el cómo desde niños le ayudamos a resolver o atender la emoción que tiene, ¿no? Y hay tres preguntitas bien simples que les voy a compartir, que por ejemplo es preguntarme, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? Y si puedo responder esa pregunta, pues ya llevamos la primera, ¿no? Y ya es un avance, es ¿qué siento? ¿Qué estoy pensando? Y más cuando me genera incomodidad. Cuando es algo agradable, ni nos lo preguntamos, Guille. Pero cuando es algo incómodo, sí es ¿qué estoy sintiendo? La segunda es ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y la tercera pregunta es ¿qué necesito hacer para que se modifique eso que estoy sintiendo? Y todo el día podríamos estar practicando esas tres preguntitas, porque todo el día va a haber un montón de situaciones en donde podríamos aplicarlas. Y a eso, por ejemplo, le podríamos llamar inteligencia emocional, esa capacidad de estarme como atendiendo emocionalmente, de estarme escuchando, vigilando y poder como tomar alternativas, soluciones saludables y que no sean como de manera impulsiva, que no sean a través de la frustración, de la impulsividad, de la agresividad, que ahí es donde hay una ausencia de este tipo de inteligencia. Si hablamos ahora del otro tipo, del tercer tipo de inteligencia, que es la IA, la inteligencia artificial, híjole, pues ahí sí es todo un mundo, ¿no? de situaciones que están pasando. Por ejemplo, ahorita cuando vemos que una imagen, ¿no? Tú ves una imagen muy bonita, una fotografía de una persona, por ejemplo, que está en tal lugar, y ya no sabes si es real o no es real. Ves un comentario en redes sociales, no sabes si es real o no es real. Entonces, o sea, desde un ejemplo tan simple, desde un trabajo que entrega el alumno en la escuela, y que entonces a ese chico ni siquiera se puso a investigar un poquito. Sí, sí, lo que decíamos la semana pasada, la inteligencia artificial pues es un arma de dos filos, ¿no? Así como nos puede beneficiar, nos puede ayudar bastante a resolver muchas situaciones que las genera en instantes. También por el otro lado, que es un lado negativo desde mi punto de vista, pues está restando la capacidad del ser humano, o sea, está restando en cuanto a que
el niño, el adolescente, el adulto, ya no nos pongamos a lo mejor a investigar lo que tenemos que investigar, a leer lo que tenemos que leer. El otro día una persona me dice, es que yo le metí ahí las medidas de mi habitación y para que me diera como un diseño de mi habitación, y en automático me genera una imagen, ¿no? Entonces, ahí es donde hablamos de que las profesionistas, y no los profesionistas nada más, todos los oficios, las personas, se va reduciendo como la demanda del profesionista o de la persona que tiene el oficio, porque la IA te está ayudando a resolverlo. Y lamentablemente en los niños está limitando esa capacidad de razonamiento, de comprensión, de pensamiento, del proceso en sí de pensamiento, que es algo que pues antes, hace muchos años, las personas tenían que ingeniárselas, literal ingeniárselas para crear algo, para resolver algo, y ahora cada vez sucede lo contrario, cada vez tenemos que pensar menos para actuar, para resolver algo, para encontrar una solución. Hay quien ya le pregunta a la IA cualquier cosa y ahí es donde viene un mundo muy distinto, ¿no? Entonces, sí, lo que preocupa es eso, ¿no? Que cada vez a lo mejor va a haber menos interacción personal porque cada vez está predominando la interacción a través del mundo digital. Este tipo de situaciones que mencionas nos llevan a reducir o a ir perdiendo también la inteligencia emocional. Completamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera para mí el mundo digital como tal, digital, o sea, nos está deshumanizando, ¿no? Por así decirlo, y también está haciendo que lo que sentimos, tal vez no digo que no sea real, pero lo sentimos en base a ese mundo virtual en el que vivimos. O sea, el otro día llegó al consultorio una chica que empezó a entrar en una crisis y empezó a hablar de su familia, pero llegó un momento donde me estaba hablando de que estaba preocupada por su artista favorito. Y entonces es ahí donde yo digo, bueno, como humano claro que puede ser empático y decir, ojalá que le vaya bien al artista, a la persona y que esté bien. Pero o sea, llegar a un punto donde la chica ya está entrando en un trastorno emocional, mental, por una persona que jamás en su vida ha conocido y tal vez jamás en su vida lo va a conocer, y esa persona que es famosa en este momento, a lo mejor el día de mañana ya no lo es ahí donde cómo esto está afectando esa inteligencia emocional de que, por ejemplo, esa chica pues está saliendo de su realidad, ¿no? De decir, a ver, pues sí, es un artista, es lo que me gusta, esa música tal vez, pero mi mundo está aquí, las personas con las que convivo son estas, mi familia, mis amigos, mis amigas. Entonces, ¿cuántas veces nos sucede, Guille, por ejemplo, en un salón de clases, los chicos llevan celular porque lamentablemente a lo mejor no hay algo que lo impida, y a veces como padres de familia también nos molesta que se les diga que no pueden llevarlo, y a veces los chicos en el salón de clases, en lugar de estar escuchando al maestro, están en el celular, a lo mejor en las redes sociales, o a veces están interactuando entre ellos a través del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera están conversando. O sea, a lo mejor el amigo o la amiga anda en la cancha, en el receso, yo estoy en el salón, y en lugar de ir a buscarlo a la cancha, mejor le mando un mensaje, ¿no? Entonces, ahí es donde la inteligencia emocional sí se está viendo rebasada, y ahí es donde, por ejemplo, aparece esta intolerancia a la frustración, donde aparecen los trastornos ansiosos, donde pareciera que están apareciendo, digo pareciera porque a lo mejor todavía no lo podemos comprobar, pero aparece momentos que nos confunden, donde parece que, digo más en los adolescentes, que parece que aparecen trastornos de personalidad por esos momentos de crisis, donde el chico pierde en el videojuego y destroza, se le avienta los golpes a los papás, a la mamá, gastan demasiado dinero en eso, y luego ya el papá se anda peleando en el banco porque le llegó un cobro y no sabe de dónde le llegó. Entonces ahí es donde la inteligencia emocional se está quedando un tanto abajo, y creo que debemos de ponerle bastante atención, Guille. Te agradezco mucho la información, Paco. Gracias.